El misterio detrás de la historia de una esposa para Isaac. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El juramento y la misión sagrada. Abraham, anciano y cargado de años, estaba sentado bajo la sombra protectora de una gran encina, cuyos brazos nudosos parecían custodiarlo como testigos silenciosos de sus días. Su barba blanca caía como un río sobre su pecho y sus ojos, aunque velados por el paso del tiempo, brillaban con una luz que había visto promesas cumplidas y desiertos conquistados. El viento arrastraba un murmullo seco entre las hojas, como si el mismo cielo escuchara lo que estaba por decir. Frente a él se encontraba su siervo más antiguo y confiable, un hombre de manos curtidas y mirada obediente. Abraham lo observaba fijamente. Su mirada era tan profunda como los desiertos que había cruzado, cargada de recuerdos, batallas y la certeza de la fidelidad de Dios. Con voz firme, pero quebrada por el peso de los años y la urgencia del momento, pronunció palabras que atravesaron el silencio como una espada. En Génesis 24, versículo 2 y 3, dice: «Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás esposa para mi hijo Isaac entre las hijas de los cananeos». Su voz tembló apenas, no por debilidad, sino por la gravedad de lo que estaba estableciendo. No era un simple encargo, era el aseguramiento de la promesa divina que sostenía el futuro de toda una nación. Surgiendo la siguiente pregunta, y es: ¿por qué Abraham fue tan enfático en este juramento? Teniendo como respuesta que Abraham sabía que las promesas de Dios se cumplirían en su linaje. Si Isaac se unía a una mujer de pueblos idólatras, la influencia de dioses ajenos podría desviar el propósito divino. Un ejemplo sería, como el salmista advierte en Salmos 1, versículo 1, cuando dice: «Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados». Abraham buscaba preservar la pureza espiritual de su descendencia y el legado que Dios le había encomendado. El siervo inclinó la cabeza en señal de respeto, aceptando el peso de la misión. Sin embargo, su corazón se agitaba con preguntas. Levantó la mirada y con voz que delataba cierta inquietud, preguntó. En Génesis 24, versículo 5 dice: «¿Y si ella no quiere regresar conmigo a esta tierra?». Abraham, con una calma casi celestial, lo miró fijamente. En su mirada había una certeza forjada en décadas de ver a Dios obrar donde todo parecía imposible. Entonces declaró con voz grave, como quien recuerda un pacto escrito en fuego. En Génesis 24, versículo 7 dice: «El Señor enviará a su ángel delante de ti, y él se asegurará de que encuentres allí una esposa para mi hijo Isaac». Las palabras de Abraham eran más que promesas, eran profecías que desafiaban el temor y la incertidumbre. Sin más demora, el siervo comenzó los preparativos. Tomó 10 camellos, cargándolos con cofres repletos de regalos preciosos, collares de oro que reflejaban el sol del desierto, telas finas como el rocío y especias cuyo aroma llenaba el aire de una fragancia penetrante. Mientras ajustaba las cuerdas y revisaba los fardos, su mente no dejaba de preguntarse: ¿cómo sabré que la mujer que encuentre es la elegida? Emprendió el viaje hacia la lejana ciudad de Nacor. El paisaje era una sinfonía de arena y viento. Cada paso de los camellos levantaba pequeñas tormentas de polvo que parecían danzar en el horizonte ardiente. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón y la respiración pausada de los animales. La vastedad del desierto le recordaba su pequeñez y en su pecho se levantaba una pregunta que parecía perderse en el firmamento. Encontrando varias preguntas, como ¿podría encontrar a la mujer correcta? ¿Estaba preparado para discernir la voluntad de Dios en medio de tanta incertidumbre? ¿Y cómo podemos discernir la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre? Siendo la respuesta que el siervo no se dejó guiar por impulsos humanos ni por apariencias, se volvió a Dios en oración, buscando su dirección con humildad. En Génesis 24, versículo 12 dice: «Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo». Ese clamor no era distinto al del rey David cuando consultaba al Señor antes de entrar en batalla, en mención a 2 de Samuel 5, versículo 19. La clave estaba en esperar la guía de aquel que ve lo que el hombre no puede ver.
La caravana continuó avanzando y con cada paso del camello, el siervo entendía que estaba siendo parte de una historia escrita desde la eternidad. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado La respuesta de Dios junto al pozo, el siervo llegó a las afueras de la ciudad justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. El cielo se había convertido en un lienzo de tonos púrpura, rojo encendido y dorado, como si la creación misma esperara en silencio lo que estaba por suceder. Las sombras de las palmas se alargaban como dedos sobre la tierra, y el viento traía consigo el murmullo de voces lejanas y el canto apagado de aves regresando a sus nidos. Se detuvo junto a un pozo, un lugar vital y concurrido en aquella región. El agua, custodiada por piedras antiguas, reflejaba la luz moribunda del día. Sabía que pronto las mujeres del pueblo vendrían a sacar agua, como era costumbre, al caer la tarde. Mientras acariciaba el cuello del camello líder, el siervo levantó su rostro hacia el cielo y oró nuevamente, ahora en el silencio más profundo de su corazón. En Génesis 24, versículo 13 y 14, dice: «Aquí estoy junto a este manantial, y las jóvenes del pueblo vienen a sacar agua. Mi petición es esta, que la joven a quien le diga, por favor dame de beber, y me responda, sí, con gusto, y también daré de beber a tus camellos, sea la que tú has escogido». Sus palabras eran un susurro en la inmensidad del desierto, pero cada sílaba tenía el peso de una fe expectante. Cerró los ojos y respiró hondo sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, surgiendo la siguiente pregunta: ¿es correcto pedir señales a Dios? La respuesta es que el siervo no se dejó guiar por impulsos humanos ni por apariencias. Se volvió a Dios en oración, buscando su dirección con humildad. En Génesis 24:13 dice: «Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo». Ese clamor no era distinto al del rey David cuando consultaba al Señor antes de entrar en batalla, en mención a 2 de Samuel 5, versículo 19. La clave estaba en esperar la guía de aquel que ve lo que el hombre no puede ver. La caravana continuó avanzando, y con cada paso del camello, el siervo entendía que estaba siendo parte de una historia escrita desde la eternidad. Finalmente, en el último capítulo llamado El encuentro con Isaac, Rebeca corrió hasta su casa con el corazón desbocado. Sus pies apenas rozaban la tierra y el sonido de sus brazaletes de oro tintineaba con cada movimiento. Su hermano Labán, al verla llegar tan agitada y con joyas que brillaban como fuego a la luz del atardecer, corrió hacia ella. Sus ojos se abrieron de asombro al ver los pendientes y brazaletes de oro que adornaban a su hermana. «¿De dónde viene todo esto?», preguntó con voz ansiosa. Rebeca, todavía sin aliento, relató lo sucedido en el pozo: el hombre desconocido, su petición de agua, los camellos, el ofrecimiento de las joyas. Labán, intrigado y movido tanto por la curiosidad como por la impresión de aquel encuentro, salió de inmediato a recibir al siervo. Cuando lo encontró, lo invitó con respeto a su hogar. Allí, en la penumbra cálida de la tienda familiar, mientras las lámparas de aceite arrojaban destellos dorados sobre los rostros expectantes, el siervo comenzó a relatar con detalle cada paso del viaje. Su voz era firme, pero cargada de reverencia. Narró el juramento con Abraham bajo la encina, la oración junto al pozo, la aparición providencial de Rebeca y la respuesta exacta a su clamor. Cada palabra era un hilo que tejía el tapiz de la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando damos testimonio de lo que Dios hace? Siendo la respuesta que fortalece la fe de otros. Tal como dice en Apocalipsis 12, versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Al escuchar el relato del siervo, la familia de Rebeca no solo comprendió los hechos, sino que sintió la mano del Señor obrando en su propia historia. Labán y Betuel, su padre, intercambiaron miradas cargadas de asombro. Finalmente declararon con solemnidad. En Génesis 24, versículo 50 dice: «Esto es obra del Señor. No podemos oponernos». La decisión estaba tomada. Rebeca aceptó partir inmediatamente con la fe que solo puede brotar de un corazón dispuesto a la voluntad de Dios. La mañana siguiente, montada en un camello, emprendió el viaje hacia su destino. El viento del desierto acariciaba su rostro y agitaba su velo, mientras su mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué clase de hombre sería Isaac? ¿Cómo sería la tierra que le esperaba?
Los días de viaje se sucedieron en silencio reverente, hasta que finalmente una tarde en la que el cielo parecía arder con tonos naranjas y violetas, la caravana se aproximó a los campos donde Isaac se encontraba. Él estaba solo, meditando. Su silueta se recortaba contra el horizonte y al levantar la vista sus ojos divisaban las figuras de los camellos acercándose lentamente. Rebeca lo vio y sintió cómo su corazón latía con fuerza. Descendió del camello con un movimiento delicado y se cubrió el rostro con un velo, signo de respeto y de pudor. El siervo se adelantó y le contó a Isaac todo lo que había sucedido, cómo el Señor había guiado cada paso de aquella misión. Entonces, con ternura y decisión, Isaac tomó de la mano a Rebeca y la condujo a la carpa que había pertenecido a Sara, su madre. Era un gesto cargado de significado. Rebeca ocuparía el lugar de honra que la madre de Isaac había dejado vacante. En Génesis 24, versículo 67 dice: Entonces Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y ella fue su esposa. Él la amó profundamente y ella le dio consuelo después de la muerte de su madre. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió una historia tan detallada? Siendo la respuesta que, para mostrar que Él guía cada paso de quienes le buscan. Un ejemplo está en Proverbios 3, versículo 6. Dice: Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Isaac y Rebeca, unidos por la providencia divina, se convirtieron en un eslabón vivo de la promesa hecha a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. La reflexión final de esta historia vemos que Isaac y Rebeca permanecieron de pie frente a la tienda de Sara, la matriarca cuyo recuerdo todavía impregnaba el aire con una reverencia sagrada. El viento del desierto envolvía la escena con un murmullo que parecía eterno, acariciando los pliegues de sus túnicas y levantando pequeñas espirales de arena que danzaban alrededor de sus pies. La luz del atardecer se deslizaba como oro líquido sobre sus rostros, iluminando los ojos de Rebeca, donde se mezclaban la esperanza y el asombro, y el semblante de Isaac, sereno, pero conmovido ante la nueva etapa que se abría ante él. A unos metros, el siervo los contemplaba en silencio. Sus manos descansaban sobre su bastón, pero su corazón latía con la fuerza de una misión cumplida. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro, cargada de alivio y reverencia. Sabía que había sido instrumento de un plan que lo trascendía, pero también intuía que aquello era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que escapaba a toda comprensión humana. El silencio era tan profundo que parecía que el cielo mismo contenía la respiración. Isaac, con ternura y decisión, tomó de la mano a Rebeca. Su contacto fue un pacto silencioso, una promesa de amor y de futuro. La condujo hacia el interior de la tienda de su madre, cerrando tras ellos el pasado de soledad y abriendo la puerta al futuro escrito por la mano de Dios. Las cortinas de tela gruesas se cerraron suavemente y el viento, como respetando el momento, pareció calmarse. El siervo, quedando solo bajo el cielo desierto, alzó la mirada hacia el firmamento. Las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el cielo oscuro, esparcidas como diamantes infinitos. Cada una de ellas le recordaba la promesa que el Señor había hecho a Abraham, una descendencia tan innumerable como los luceros. Sintió un calofrío recorrer su espalda, no de temor, sino de la certeza de estar ante el misterio insondable de los planes divinos. En lo profundo de su alma comprendió que cada paso, cada encuentro, cada palabra había sido guiada con una precisión perfecta por el Dios eterno. Y con los ojos humedecidos por la gratitud se preguntó en silencio. La pregunta reflexiva es, si Dios guía cada paso de quienes le buscan, ¿cuántos de los momentos que creemos casualidad son en realidad parte de un propósito eterno que aún no alcanzamos a ver? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.